Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre corrientes de alta frecuencia y onda corta. Nuestro equipo está conformado por Carla González, Mariana Laborín y pues yo, Giovanna Jauregui. Soy Mariana Laurín y empezaré con explicarles qué es la onda corta. Las corrientes de alta frecuencia son corrientes alternas que se diferencian de las corrientes físicas como sus efectos biológicos, mientras que las corrientes de baja frecuencia tienen como efecto fundamental la excitación neuromuscular. Las corrientes de alta frecuencia se dividen en dos grupos, que es la onda corta y la de microondas. La onda corta se enmarca en las bandas de alta frecuencia y frecuencia muy alta de las radiofrecuencias, lo que viene a corresponderse con frecuencia de entre 3 a 300 MHz. Las frecuencias asignadas para tratamientos médicos son de 40, 68, 27, 12 y 13.56 MHz. Habitualmente se emplean las de 27, 12 y MHz, a lo que corresponde una longitud de 11.06 metros. Características biofísicas. La onda corta, debido a su alta frecuencia, es capaz de atravesar tanto los cuerpos conductores como los que no lo son, al poder utilizar varios mecanismos de transmisión. Los cuerpos conductores son atravesados al comportarse como una corriente de conducción, mientras que cuando los cuerpos son no conductores o dieléctricos, la onda corta utiliza un mecanismo de desplazamiento y en cualquier caso es capaz de inducir una corriente de su misma frecuencia. Mecanismo de conducción. La onda corta utiliza un mecanismo de conducción al igual que lo hacen otros tipos de corrientes. Este mecanismo es la producción de calor según la ley de Joule. Al transformarse la energía eléctrica en energía térmica, este mecanismo es muy eficiente, por lo que los tejidos con elevada proporción de moléculas cargadas serán calentados intensamente. Mecanismos de desplazamiento. Este mecanismo ofrece un menor rendimiento térmico que el anterior. El desplazamiento de las cargas dentro de las moléculas permite el paso de la corriente de onda corta. Las corrientes de desplazamiento existe una resistencia de capacitación que guarda una relación inversa con la constante dielectra. Cuando la onda corta se transmite como corriente de desplazamiento, los tejidos con mayor constante dielectra serán los lugares donde se producirá un mayor aumento de temperatura. Fases del efecto térmico. En la primera fase se produce la absorción de la energía eléctrica por parte del organismo y su transformación en calor. Esta transformación depende de las características físicas de la onda corta y del propio organismo. En la segunda fase, el hecho fundamental es la propagación de calor con la finalidad de lograr el equilibrio térmico. En la siguiente fase se producen fisiológicos que son la base para realizar posteriormente los tratamientos. Efectos fisiológicos. El efecto fundamental de las corrientes de onda corta aplicadas sobre el organismo es la producción de calor, cuyos efectos biológicos ya conocidos son consecuencia de su aumento de temperatura. Piel. La sensación de calor que la onda corta produce sobre la piel es poco intensa. Warshik indica que ello es debido a una menor estimulación de los nervios termosensibles por ser la irradiación homogénea y alterar poco la diferencia de temperatura de la piel. Metabolismo. El calor actúa como catalizador de diferentes reacciones químicas que se producen en el organismo y como consecuencia estimula la actividad metabólica, aumenta el consumo de oxígeno y sustancias nutritivas y se incrementa la eliminación de sustancias de desecho. Sistema circulatorio. La onda corta produce un aumento de la circulación hiperemia que en la piel es poco manifestante. La acción directa del calor sobre las paredes vasculares produce una vasodilatación. La vasodilatación permite un mayor flujo sanguíneo y facilita el aporte de sustancias nutritivas y oxígeno. Es responsable de la disminución de las resistencias vasculares periféricas, lo que motiva una disminución
de la presión sanguínea. Aparato locomotor. La onda corta atraviesa el hueso como corriente de desplazamiento, por lo que el calentamiento es mínimo. El aumento de la temperatura muscular se contraen y se relajan con una mayor rapidez, por lo que la potencia de contracción muscular se mantiene. Sistema nervioso periférico. Si el calor no es excesivo, disminuye la extensibilidad de los nervios periféricos. La aplicación de calor sobre el área de un nervio periférico produce un aumento de umbral de dolor en la zona inervada por él. Acción general. En las zonas de tratamiento se produce un aumento de la temperatura. Si este calentamiento es extenso y prolongado, puede dar lugar a una elevación de la temperatura general del organismo. Se estimula el centro vasomotor y se produce una vasodilatación superficial y un aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas. Instrumentación. Los aparatos de terapia por onda corta se comercializan en la actualidad. Utilizan para su producción un circuito oscilador ajustado en su salida por un circuito de tanque formado por una capacitancia inductancia. Para conseguir el máximo efecto es necesario que las ondas de estos circuitos tengan el mismo interior de la vagina o el recto, mientras que el otro electrodo se coloca como un cinturón en el exterior del abdomen. Técnicas de tratamiento. Tratamiento en campo condensador. Cuando los tratamientos se realizan en el método del campo condensador, se realizan 2 electrodos y se sitúa en la zona que hay que tratar. La producción de calor está determinada por la distribución del campo eléctrico y se tiende a ser mayor en los tejidos superficiales que en el tejido muscular profundo. Posición de los electrodos. Los tejidos, al ser atravesados por una corriente de alta frecuencia, pueden quedar situados en serie o en paralelo. Los electrodos de disco son de metal y están situados dentro de campanas de cristal o plástico. En algunos modelos es posible regular la parte metálica dentro del disco plastificado. Los electrodos flexibles son de metal, situados entre 2 campos de caucho no rígido, y su forma de utilización es similar a los de disco. La mayor parte de la corriente pasa por aquellos que presentan menos resistencia, por lo que el calentamiento que se produce depende del cuadro de la intensidad. Si se quiere tratar una estructura de baja resistencia, se colocan los electrodos de forma que los tejidos queden en paralelo. Tipos de aplicación. Aplicación transversa o contraplantar. Los electrodos se colocan en superficies opuestas de forma que el campo eléctrico se dirija a los tejidos profundos. Las capas tisulares, desde el punto de vista eléctrico, se encuentran conectadas en serie. Aquel tejido que tenga mayor resistencia será el que presente mayor calentamiento. Aplicación longitudinal. Las estructuras están dispuestas en la misma dirección que las líneas del campo, entre las placas del condensador. Desde el punto de vista eléctrico, puede decir que los tejidos están conectados en paralelo. Aplicación coplanar. Los electrodos están localizados en el mismo plano en un lado de la parte del cuerpo que hay que tratar. Con esta disposición de los electrodos, la absorción de la energía se lleva a cabo en las capas superficiales. Tamaño de los electrodos. El tamaño de los electrodos depende del tamaño de la zona que hay que tratar. Cuando los electrodos tienen el mismo tamaño, el calentamiento es igual en superficie que en profunda. Cuando los electrodos son más pequeños que en la zona en tratamiento, el calentamiento es mayor en superficie. En caso de que los electrodos sean mayores que en la zona de tratamiento, el calentamiento es mayor en la profundidad, que es lo que se pretende. Distancia electrodo-piel. La distancia entre los electrodos y la piel debe ser tan amplia como lo permita la emisión del aparato. Cuanto mayor sea, mayor será el efecto térmico profundo y más homogéneo será el calentamiento. Un electrodo se coloca más cerca de la piel que el otro. La sensación de calor es mayor bajo. El que está más próximo de calor es mayor densidad de las líneas de campo en dicha superficie.
Una distancia electrodo-piel mayor conduce a un flujo más uniforme a través del tejido y como consecuencia a un efecto en profundidad relativamente mayor. La superficie del electrodo tiene que ser parable a la superficie corporal. En caso contrario, aparecerá el efecto punta, una concentración de líneas de fuerza en las partes más prominentes. Método de aplicación. En la aplicación del tratamiento por onda corta hay que seguir los siguientes pasos. 1. Comprobación del aparato. Es necesario estar familiarizado con el equipo de tratamiento y seguir cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento del fabricante. No todos los equipos funcionan de la misma manera. 2. Preparación del paciente. La zona que hay que tratar debe estar descubierta. Se habrá retirado la ropa y los vendajes. Ello permite el control durante el tratamiento y la adecuada colocación de los electrodos y el cálculo de la distancia electrodo-piel. Por otra parte, la ropa dificulta la disipación del calor y, si está ajustada, dificulta la circulación, lo que puede dar lugar a irritaciones o quemaduras. Además, si la zona está cubierta, aumenta rápidamente la sensación de calor, lo que limita la inestabilidad del tratamiento. Para prevenir la concentración de humedad debida a la transpiración, pueden colocarse paños de felpa entre electrodos y la piel, procurando que estén secos durante la sesión. Las úlceras y las heridas deben limpiarse y cubrirse con un vendaje seco antes del tratamiento. Los objetos metálicos deben eliminarse del área que hay que tratar, pues los metales, al igual que la humedad, provocan una concentración del campo eléctrico y por lo tanto un sobrecalentamiento. Antes de la primera sesión hay que comprobar la sensibilidad cutánea, para lo cual pueden utilizarse cubos de agua caliente o fría. Si la sensibilidad está alterada, no debe realizarse el tratamiento. Punto 3. Selección y colocación de los electrodos según la modalidad del tratamiento elegida. El paciente debe estar cómodo y la parte que se somete al tratamiento estará sujeta, para que no se le altere la posición de los electrodos. 4. Aplicación de corriente. Cuando el paciente y los electrodos están en una posición correcta, se da paso a la corriente y se sintonizan los circuitos. Si fuera necesario, la corriente ha de iniciarse débilmente e ir aumentando paulatinamente para dar tiempo a que el paciente aprecie el grado de calor y pueda fijarse la dosis. Dosificación. Medir la cantidad de energía electromagnética transferida del aparato de onda corta a los tejidos no es posible en la práctica clínica. Los terapeutas pueden orientarse por la sensación subjetiva del calor que experimentan los pacientes como guía para la dosificación. Se considera dosis la energía total de onda corta transmitida a un paciente durante una sola sesión de tratamiento. El terapeuta deberá tener en cuenta la intensidad, el tiempo y la frecuencia con la que se aplica la onda corta. El esquema de dosis escrito por Schliepake distingue 4 niveles. 1. Dosis 1 o muy débil. Partiendo de 0, se aumenta lentamente la intensidad hasta que el paciente tiene sensación de calor. Cuando se llega a este umbral, se baja ligeramente la intensidad. Dosis 2 o débil. El enfermo nota una ligera sensación de calor. 3. Dosis 3 o media. Moderada pero agradable sensación de calor. 4. Dosis 4 o fuerte. Calentamiento vigoroso pero bien tolerado por el enfermo en procesos crónicos. Actualmente viene preconizándose la utilización de las categorías establecidas por Del Piso y Joyner. Como regla general, cuanto más aguda es la patología, menor debe ser la dosis. Si las lesiones son subagudas o crónicas, la dosis debe ser más alta. También debe considerarse por seguridad que la máxima dosis que recibe el paciente debe producir una sensación térmica moderada.
La duración de las sesiones también depende de la naturaleza de la afección. Por lo general suele oscilar entre los 10 y 20 minutos. Los periodos más cortos se destinan a patologías agudas y los más largos a las afecciones subagudas y crónicas. El tratamiento suele repetirse diariamente, aunque en procesos muy agudos en los que la dosis por sesión es baja, algunos autores aconsejan una frecuencia superior. Cuando el tratamiento es de procesos subagudos o crónicos, el intervalo entre las sesiones puede prolongarse, ya que el efecto persistirá más tiempo al utilizarse dosis más altas. En general, el número de sesiones se adapta a la evolución del paciente. Peligros y precauciones. Quemaduras. Las quemaduras se producen por excesivo calentamiento. Cuando el calor es intensivo, se produce la coagulación de las proteínas, que implica la destrucción de los tejidos. Una quemadura intensa aparece como una placa blanquecina rodeada de una zona eritematosa, que traduce la inflamación. Si la quemadura es leve, solo se aprecia una sola brillante que puede contener ampollas. Las principales causas de las quemaduras son 1. Concentración de campo eléctrico. Puede ser debida a la presencia dentro del campo eléctrico de una zona constante dieléctrica elevada, como metal o humedad. El paciente debe despojarse de cualquier objeto metálico del que sea portador. Si el metal está incluido dentro del organismo, la concentración del campo eléctrico será mayor o menor según la orientación del objetivo metálico con relación a los electrodos. La decisión sobre el método de tratamiento que hay que utilizar en estos casos debe tomarla el médico rehabilitador. La quemadura también puede estar producida por aproximación indebida o mala colocación del electrodo, o como consecuencia del efecto punta en alguna parte predominante del organismo. 2. Exceso de corriente. Dado que la sensación del paciente es el único indicador de la intensidad, si falla esta información por parte del paciente puede producirse quemaduras. Ello ocurre cuando la sensibilidad térmica está alterada. Si el enfermo está dormido durante el tratamiento o en pacientes con problemas de comunicación, como niños muy pequeños, enfermos mentales o ancianos con cierto grado de demencia. El exceso de corriente también puede ocurrir al inicio del tratamiento si se eleva la intensidad de manera rápida. 3. Contacto de los cables con la piel. Si alguno de los cables se aproxima mucho al paciente, puede producir calor suficiente para que aparezca una quemadura. 4. Hiperextensibilidad de la piel. Se produce en enfermos que han recibido previamente otros tipos de tratamientos. Hola, mi nombre es Giovanna y hoy les voy a hablar sobre las indicaciones, contraindicaciones y sobre las onda corta pulsada. Indicaciones. Proceso inflamatorio. La onda corta provoca una dilatación de las arterias y los capilares, lo que favorece el riego sanguíneo y posibilita un mayor aporte de sustancias nútricas y oxígeno. Ellos facilitan la llegada de anticuerpos y leucocitos a los focos inflamatorios. Proceso infeccioso. Ante una infección bacteriana, la respuesta normal de los tejidos es inflamación, que conlleva vasodilatación, exudación y aumentos de los anticuerpos y leucocitos en la zona infectada. Proceso traumático. El mecanismo es similar al que ocurre en el proceso inflamatorio y defecto circulatorio. Como consecuencia de la vasodilatación se produce un aumento de riesgo en los tejidos. Y por último tenemos el proceso doloroso. El calor tiene grados ligeros, tienen efectos analgésicos y pues por su acción de sedante en los nervios sensitivos.
Contraindicaciones. Las circunstancias que contraindican la utilización del tratamiento con onda corta está determinada por una parte por la situación fisiológica y patológica del enfermo y por otra por el objetivo ajeno de él, como sería el embarazo, tuberculosis, tumores malignos, enfermedades vasculares y hematológicas, artritis reumatoide, marcapasos e implantes metálicos. Onda corta pulsada. Existe la posibilidad de que los aparatos de onda corta emitan en forma pulsada, onda corta pulsada, diapulse o alta frecuencia pulsada. Las ondas corta pulsada consisten en la aplicación de una serie de breves pulsos de ondas cortas de forma que suministra una energía más baja que cuando el tratamiento se realiza durante el mismo tiempo, de forma continua. De este modo se da tiempo a que la sangre disperse el color provocado en la zona, sin que se produzca aumento evidente de la temperatura local o general.